transformadores reductor, porque es lo que estamos estudiando ahora, fuentes de alimentación para equipos electrónicos, lo que va a hacer es reducir la amplitud de esa señal alterna, pero va a seguir siendo alterna. Por ejemplo, puede ser de 220 a 18 volt, de 220 a 36, de 220 a 12, ¿sí? Son los transformadores típicos reductores. Luego nosotros vamos a tener una etapa de rectificación. Esa etapa de rectificación podían ser 2 diodos o podían ser 4 diodos puestos en puente, ¿sí? Un puente rectificador. Ese puente rectificador tampoco me entrega una señal continua, pero sí lo que hace es sacarle la parte negativa de mi señal y me entrega una señal que es solo positiva. Entonces esa señal que yo voy a ver acá va a ser una señal que si es un rectificador de onda completa, ustedes saben que va a tener esta forma, la señal de salida, y si es un rectificador de media onda, va a tener esta forma, la señal de salida, ¿sí? Ok, ya hemos eliminado la parte negativa y nos está quedando únicamente la parte positiva. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un filtro formado por capacitores que la función que va a tener es comenzar a mejorar mi señal para que ya no sea pulsante como es acá, sino ya se vaya aproximando a la señal continua que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la función del capacitor? Ustedes saben que el capacitor se carga al valor pico y se descarga totalmente. Por ejemplo, si ustedes tienen una señal alterna y un capacitor aquí, este capacitor se cargaría al valor pico, se descargaría y se cargaría y realizaría si fuese acá una señal alterna, ¿de acuerdo? Si fuese una continua, se carga el valor pico y queda cargado, o sea, ya no circula corriente. Pero acá lo que hace es cargarse, descargarse, cargarse, descargarse, cargarse, descargarse y así sucesivamente, cuando es alterna. Entonces, en este caso, es pulsante, o sea que el capacitor se va a cargar en un tramo y a partir de este punto se va a comenzar a descargar. Pero la descarga no es rápida, sí, también va a depender del valor del capacitor, de cuán rápido o cuán lento se va a descargar. Pero por lo general la descarga no suele ser rápida, por lo tanto, esa señal que tenía esta forma, cuando se carga y se descarga, la voy a hacer con otro color, un azul. Esta señal, el capacitor se carga y se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga. Y esto, ¿sí?, que aparece ahí a la salida del capacitor, se llama ripple. Va a tener un valor de tensión máximo, un valor de tensión mínimo, ¿sí?, y un valor medio. Esa tensión es la que yo puedo ya poner en una salida para alimentar algo, pero no es lo ideal. Acá tenemos una fuente básica sin estabilizador. Cuando yo le ponga un estabilizador, yo voy a necesitar, o sea, cuando yo le pongo un estabilizador va a mejorar mi circuito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos señales continuas que tengan mayor calidad, que tengan menos ondulaciones y tengan un cierto grado de estabilidad frente a variaciones de tensiones de la red que se puedan producir. Porque observen, esa señal alterna va a depender de la variación de la señal de la red. Entonces, para que yo pueda tener una señal más estable en mi carga, voy a necesitar emplear lo que se llaman reguladores de tensión.
Entonces acá necesitaría, por ejemplo, después del capacitor, después del filtro capacitor, yo necesitaría incorporar un regulador de tensión. De esta forma, yo obtendría a la salida de ese regulador de tensión un valor que sea más estable. Bueno, hay varios tipos de configuraciones. ¿Sí? Nosotros tenemos varios circuitos con los que podemos encontrar lo que necesitamos. Por ejemplo, lo que son puentes rectificadores y filtros. Este sería un caso. Le podemos incorporar un diodo Zener. Podemos incorporar al circuito transistores. Podemos incorporar circuitos integrados. Y le podemos incorporar amplificadores operacionales. Circuitos formados con todos estos componentes pueden ser circuitos que empleemos como fuentes de alimentación. Bien, ahora observemos nuestro primer problema del trabajo práctico. Esperen que duplico. Poner el circuito. El primer trabajo práctico tiene este circuito para analizar. Vamos a poner acá. Vamos a poner, este sería nuestro primer caso que planteamos. Un regulador y un filtro únicamente. El problema, este es el problema 1. Voy a poner acá problema. ¿Sí? El primer circuito a analizar es una fuente de alimentación básica, ¿sí? Que posee un puente rectificador, que es el que está acá, un filtro y una carga. Así está formado básicamente. Los datos que me da el problema son los siguientes. Me dice que la tensión en los diodos, la tensión umbral del diodo, es de 0,7 volt. Me da el valor de la capacitancia de 470 microfarad. Me da el valor de la resistencia de carga de 200 ohm. Me dice que la tensión de entrada al puente rectificador es de 24 volt de valor eficaz y la frecuencia es de 50 Hz. ¿Sí? Esos son los datos que a mí me da. Y queremos conocer, el problema nos pide la tensión máxima a la entrada del rectificador del rectificador queremos conocer la tensión máxima, que acá le llama P1, la tensión media,
que le vamos a llamar B sub M, y la tensión mínima, que acá le llama B sub 2, ¿sí? Esto es todo esto a la salida del rectificador. Entonces vamos a comenzar haciendo este análisis para nuestros propósitos. Bien, la tensión eficaz a la entrada del rectificador, ¿sí?, no es otra cosa que la tensión de salida del transformador, o sea que son los 24 volts que nosotros tenemos acá. Ahora bien, la tensión máxima, que es la que nos pide el problema, está relacionada con ese valor eficaz, con esa tensión eficaz. La tensión máxima, acuérdense que también se le llama tensión de pico. La tensión máxima B sub 1 va a ser igual a ¿quién? A los 24 volts, ¿sí?, que es la tensión eficaz, por raíz de 2. Eso nos va a dar 33,94 volts, ¿sí? Si nosotros observamos un poquito el gráfico que tenemos acá, nosotros podemos determinar que la tensión de rizado, ¿sí?, esta tensión que aparece acá, va a ser B sub 1 menos B sub 2, ¿sí?, que sería la tensión máxima menos la tensión mínima que tenemos en este rizado, ¿sí? La tensión B sub 1 es la tensión máxima a la salida del rectificador. Y B sub 2 es la tensión mínima a la salida del rectificador. Bien. Después, el valor de B sub 1, ¿sí?, el valor que tenemos en este punto, entre este y este punto, B sub 1 máximo, ¿sí?, B sub 1 es el valor máximo, va a ser igual al valor de pico, o al valor, denme un segundo. Vamos a cambiar algunas cositas acá. Yo a este mejor le voy a poner B sub L máximo, o sea, la tensión máxima que voy a tener en la carga. Y este valor de acá va a ser mi B sub L mínimo, ¿sí? Me va a parecer más clarito para encontrarlo. Entonces, el B de rizado va a ser B sub L máxima menos B sub L mínima, ¿sí? Ese va a ser la tensión de rizado. Bien, ahora, B sub L máxima va a ser esta. La tensión máxima a la salida del rectificador va a ser mi B sub L máxima, ¿sí? Y mi B sub L mínima va a ser la tensión a la salida del rectificador. ¿Por qué he cambiado esto? Porque acá le puse B1, así que para que no nos confundamos. Entonces, ¿esto qué es? Es la tensión máxima a la entrada del rectificador, ese B sub 1, a la entrada del rectificador. Bien, ahora, la B sub L máxima,
¿sí? La B sub L máxima, va a ser igual ¿a quién? A la tensión en la entrada del rectificador menos 2 veces la tensión de los diodos. ¿Por qué? Porque acuérdense, si esto es un puente de diodo, va a cruzar por 2 diodos hasta que llegue a este valor. Y cuando sea más menos. Y cuando acá sea más menos, va a cruzar por 2 diodos para rectificar hasta que llegue a ese valor de acá, ¿sí? Entonces, por eso yo necesito restarle 2 veces el valor de la tensión que cae sobre los diodos del puente para encontrar el valor a la salida. Entonces, es la entrada menos los diodos, va a ser la tensión que yo voy a tener acá. Entonces, ese valor, B sub L máximo, va a ser igual ¿a quién? A 33,94 menos 2 por 0,7 volt, ¿sí? Y ese va a ser la tensión máxima que voy a tener acá en este punto. Mi B sub L máximo. Bien. Eso es 32,54 si no calculemos. Bien. Entonces, la tensión máxima a la entrada yo le puse B sub 1. La tensión máxima a la salida del rectificador va a ser mi B sub L máximo. La tensión mínima, mi B sub L mínimo. Y esta sigue siendo B media. Bien. Ok. Yo para calcular la tensión mínima, si yo conozco la tensión de rizado, ya la puedo calcular, ¿sí? Hay una forma de calcular tensión de rizado con la siguiente ecuación. La ecuación es la siguiente. La tensión de rizado va a ser igual a la corriente media en la carga sobre 2 por la frecuencia por la capacitancia. Entonces, acá voy a hacer una listita para que no nos mezclemos. Entonces, I se llama intensidad de corriente media en la carga. Bien. Entonces, para determinar la corriente media en la carga, yo voy a decir que esa corriente media va a ser igual a B sub L máximo sobre RL. Esa va a ser la corriente media, es aproximadamente ese valor. Entonces, la BL máxima eran los 32,54 sobre los 200 ohm de la RL. ¿Sí? Y eso les va a dar más o menos 0,163 amperes. Esa sería la corriente media de la intensidad de corriente media en la carga. Reemplazo, la frecuencia es dato porque es la frecuencia con la que trabaja la fuente de alimentación. La capacitancia es dato del problema, entonces ya puedo sacar el valor de la tensión de rizado. Vamos a abrir otra. Vamos a duplicar este. Entonces, vamos a borrar un poquito. Bien, entonces, acá le voy a, perdón, en esta, le voy a poner una liñita también. Okay. Bien. Bien, la tensión de rizado, después controlan, cuando reemplacen todo, les tiene que dar
más o menos 3,44 volt. O sea, esa es la tensión que hay entre este y este punto, ¿sí? Ahora bien, podemos obtener la tensión B sub L mínima, conociendo ya la tensión de rizado. Lo vamos a pasar para aquí y vamos a decir que B sub L mínima no va a ser otra cosa que la tensión del rizado menos B sub L máxima. Entonces, estoy haciendo B sub L mínima, y no le voy a poner esta acá porque parece menos. B sub L mínima va a ser igual a B sub L máxima menos la tensión del rizado. Entonces B sub L mínima más o menos les va a dar 29,1 volt. Después lo controlo. Ahora, para calcular la tensión B sub L media, ¿sí?, tienen dos formas de hacer. Pueden sumar ambos valores, B sub L máxima más B sub L mínima, y dividirlo en dos, o bien pueden decir que es B sub L máxima menos la tensión de rizado sobre 2. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe. Usted, para sacar la tensión de rizado, tenemos que usar la I esa que había resuelto recién, ¿verdad? Sí. Que se Eh, llama intensidad de corriente media en la carga. claro. Usted le da 3,44 volt. La corriente es 0,163 amperes. No, la tensión de rizado. Ah, sí, 3,44 volt. ¿Puede volver a la de anterior? Sí. Para sacar la tensión de rizado, entonces voy a poner la I esta ahí Sí. y después reemplazo la Lo frecuencia dividís y el en valor de 2 la... por 50 y por 470 micros. Sí. A mí me sale 2,89. A ver, lo vuelvo a hacer, no hay ningún problema. Capaz que yo lo puedo haber hecho mal. La Tenés, tensión esa de rizado, digamos. sí, no hay ningún problema, la vuelvo a hacer. Es 0,163 dividido en 2 por 50 por la capacitancia, que son 470 micros. 3,47 me sale. Sí, profe, a mí también me da ese valor. ¿Cuál? A mí también me da 3,47. Ah, ok. Ah, vale. Fíjate en los paréntesis, fíjate si pusiste a la menos 6. Sí puse la menos 6, paréntesis, creo que no sé, eso debe ser. 2 por 50 por 470 exponencial a la menos 6. Sí, Ajá. Y arriba 0,163. sí, eso me da 0,047, bueno, y ahora lo divido en 1,63, dividido en angst, digamos. Sí, me sigue dando eso. Acaba que mi calculador está en otro modo, no sé. Sí, porque fíjate, o sea, está bien, 2 por 50 por 470 micros me da 0,047. Y Claro. punto 163 dividido en punto 0,47 me da 3,47. Ah, sí, ahora sí. Ah, bien. Sí, fíjate porque... Disculpe. No hay problema. No, está bien que si hay algo que en el cálculo no sale, porque puedo haberme equivocado también, me avisan y lo revemos. Bien, estábamos acá. Entonces, acabamos de calcular el B sub L mínimo. ¿Sí? Ya tenemos B sub L máximo, B sub L mínimo, y les decía que había dos formas de sacar el B sub L medio. Una era sumando B sub L mínimo más B sub L máximo y dividirlo en 2, y la otra era determinar B sub L máximo menos la tensión de rizado sobre 2. ¿Sí? Porque sería el valor total menos el pedacito le está
les da el medio, que es lo que están buscando. Y si no, suman las dos y lo dividen en 2 y le tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, B medio, porque le habíamos llamado B medio únicamente, les tendría que dar algo así como 30,82. Bueno. Bien, para determinar la potencia que necesitamos, porque ese era el punto, otro punto, ¿sí? Otro de los puntos era, les pedía calcular la potencia en la carga, punto B, era calcular la potencia en la carga. Necesitamos conocer, ustedes saben que P es B por I, o I cuadrado por R. Es la hora. I cuadrado por R, en este caso va a ser RL P sub L. Necesitaríamos conocer la corriente que pasa por la carga, la corriente que pasa por acá. La corriente que pasa por la carga va a ser igual a la tensión media sobre RL. Esa va a ser la corriente que pasa por esta carga de acá. Entonces van a ser los 30,82 sobre RL, que son los 200, y ahí les va a dar 0,154 amperes la corriente de la carga. Conocen la corriente en la carga, conocen la resistencia en la carga, y ya pueden calcular sin problema la potencia. ¿Sí? Después el punto C les pedía la tensión de rizado, que ya la calcularon porque se las necesitaba, entonces ya no tienen que volver a calcular. Y después el punto D les pedía, la intensidad de corriente media en la carga, ¿sí? Que esa intensidad de corriente media en la carga, a ver si la calculamos, si no me equivoco. La corriente media, la calculamos. Sí, ha sido la primera corriente que calculamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto intensidad de corriente media? Que era I, estaba acá, a ver, aquí. Está ahí. Esa es la que nos está pidiendo la corriente media en la carga, que son los 0,163 amperes. Entonces, con ese valor de corriente, sería el punto C que nos pide, ¿sí? La intensidad de corriente media. Ya habíamos calculado, creo que era 0,163. ¿Sí? Ese sería uno de los ejercicios que teníamos que ver en el práctico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Bien, hagamos otro ejercicio. Vamos a duplicar. Este va a ser. Ahora vamos a hacer uno que tenga un diodo Zener. Es nuestro problema 3. El problema 3 plantea lo siguiente. Dice que si en el circuito de la figura siguiente, o sea, el que pueden observar ahí, la tensión de entrada al rectificador, o sea, la tensión entre este y este punto, sería, le vamos a llamar B sub 2 acá. La tensión de entrada al rectificador es de 14 volt eficaces. Y la frecuencia es de 50 Hz.
considere la caída de tensión en el puente de diodos del rectificador como 1,4 volt. ¿Sí? Ahí está considerando las dos caídas de las tensiones umbrales. La capacidad del capacitor es de 470 microfarad. La tensión Zener del diodo es de 12 volt. La potencia máxima de disipación del Zener es de 1 watt. La resistencia de carga es de 200 ohm. Esos son los datos que les provee el problema. ¿Y qué les pide? Les pide primero calcular la tensión máxima a la entrada del rectificador. Es lo primero que pide, esa tensión máxima a la entrada. Entonces nosotros sabemos que la tensión máxima a la entrada va a ser igual a la tensión de entrada por raíz de 2, ¿sí? La tensión eficaz por raíz de 2 es la tensión máxima. Yo conozco la tensión eficaz porque es dato del problema, multiplico por raíz de 2 y ya obtengo el valor de esa tensión, que les tiene que dar un valor de 19,8. ¿Sí? Bien. Después, el problema les pide determinar la tensión máxima mínima a la salida del rectificador, o sea, acá. ¿Sí? Punto B les está pidiendo. Ahí lo vamos a llamar B sub 0 a la salida del rectificador y necesitamos la B sub 0 máxima y la B sub 0 mínima. ¿Sí? Bien. Si hacemos una analogía con el punto anterior y recordamos cómo era la gráfica, la voy a copiar del punto anterior, no me voy a poner acá. Me la robo de acá. Nosotros podemos ver que acá tenemos, en este punto, vamos a tener la tensión de salida máxima, ¿sí? Acá vamos a tener la tensión de salida mínima. Y acá en el medio vamos a tener acá, una B sub 1. Bien. La tensión de salida máxima la calculamos de la misma forma que lo hicimos antes. La tensión de salida máxima iba a ser igual ¿a quién? A la tensión B sub 2 máxima menos los 2 por la tensión umbral de los diodos. ¿Sí? Eso les tiene que dar un valor de más o menos 18,4 volt. Esa sería la tensión de salida máxima. Bien. Ahora nosotros necesitamos conocer la tensión de salida mínima, para lo cual sigue valiendo el valor, la tensión de rizado va a ser igual a la tensión de salida máxima menos la tensión de salida mínima. Ese sería el valor de rizado. Y ese valor de rizado nosotros habíamos visto que lo podíamos calcular con la ecuación que decía que era la corriente media de la salida sobre 2 por F por C. En este caso, como estoy en ese punto, en este punto del circuito, no voy a hablar de la corriente de salida, o sea, voy a hablar de la corriente de salida, pero ¿de quién? De mi rectificador. Entonces, yo acá les voy a poner nombre a este, se va a llamar I sub S, este se va a llamar I sub Z, y el que viene por aquí se va a llamar I sub L. ¿Sí? Entonces, la corriente que yo voy a considerar para mi análisis es la corriente I sub S. ¿Sí?
Esa es la corriente para determinar el valor del rizado. Y este parece que dice Z y es rizado. Bien. Entonces, yo necesito conocer el valor de S, entonces. Rebobinemos un poquito. Para conocer el valor de la tensión mínima, necesito conocer tensión de rizado, porque ya conozco tensión máxima. Para conocer tensión de rizado, necesito conocer la corriente que pasa por la resistencia. Conozco la frecuencia y conozco la capacitancia, pero no conozco esa corriente que pasa por él. Pero, ¿yo qué puedo ver acá y qué puedo analizar? Y bueno, yo sé que I sub S va a ser igual a I sub Z más I sub L. ¿Puedo conocer la corriente I sub L? Y sí, puedo conocer la corriente I sub L. ¿Por qué? Porque yo conozco la tensión del Zener, ¿sí? La tensión del Zener era dato y eran 12 volt. Conozco la resistencia de carga, puedo conocer la I sub L. ¿Puedo conocer la I sub Z? Sí, porque yo tengo la potencia sobre el Zener. Conozco la tensión sobre el Zener, entonces puedo conocer la corriente que pasa por el Zener. Si yo conozco esos dos valores, puedo conocer el valor de I sub S. Conociendo el valor de I sub S, lo reemplazo acá, conozco el valor de la tensión de rizado, al valor de la tensión de rizado lo reemplazo acá y despejo el valor de la tensión de salida mínima. ¿Sí? Entonces, la tensión de salida mínima va a ser igual, les tiene que dar 15,4. ¿Sí? Supongo que va a estar clarito cómo resolver esa parte sin problema, ¿cierto? Sí, ingeniera. Sí, buenísimo. Yo estoy segura que sí. Bien. Ahora, el problema me pedía, en el punto C, me pedía la tensión media y la corriente media. ¿Sí? Para determinar la tensión media y la corriente media, ya se largó a llover por lo menos por acá. Para determinar la tensión media, B media, o sea, o B sub 0, como le llaman acá, va a ser la tensión de salida máxima más la tensión de salida mínima sobre 2. De esa forma ustedes van a tener la tensión media en este punto. ¿Sí? Y la corriente media va a ser igual a la tensión media sobre RL. La corriente media va a ser igual a la tensión media sobre RL. Y de esa forma van a obtener el valor de la tensión media, de la corriente, perdón, media. Después, ¿qué les piden? Les piden el valor de la resistencia RS, que no la conocen. Pongamos otra diapositiva más. Dupliquemos. Borremos un poco de cosas que no nos sirven. Especial, ya voy a hacer otro tipo de borrado, porque si no voy muy lento. Observemos algo acá. Nosotros tenemos entre este y este punto la tensión de RS. ¿Sí? Entre este y este punto. Entonces podemos analizar este circuito que tenemos acá. Vamos a tener que la tensión de salida sería el punto D. Vamos a tener que la tensión de salida máxima va a ser igual a ¿quién? A la tensión sobre la resistencia más la tensión en el centro. ¿Sí? Es la tensión que yo tengo aquí.
La tensión sobre la resistencia yo la puedo escribir como I sub S por RS, tensión de salida máxima, más la tensión del centro. Despejo RS y obtengo el valor que estoy buscando. Y el último, el punto, no, en el mismo punto les pedían la potencia sobre esa resistencia. Conociendo la resistencia y conociendo la corriente, pueden sacar la potencia sin problema. Y en el último punto les pedía el código de colores de la resistencia. O sea, a ustedes les va a dar un valor de resistencia, pero tienen que ver cuál es el valor normalizado. ¿Sí? No pongan el valor que sale ahí, sino fíjense cuál es el valor normalizado. Por ejemplo, qué sé yo, si les da 107 ohm, el valor normalizado es 110, ¿de acuerdo? Para ponerle a la resistencia que ustedes están analizando. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien. Hagamos un último ejercicio. Entonces ya hicimos uno que era el regulador con el filtro nada más. El siguiente era con un diodo Zener y ahora vamos a hacer con un circuito integral. Ouch. Este es el problema número 4. En este problema les plantean lo siguiente, les dice, en el circuito siguiente se desea calcular la potencia de disipación del circuito integral. LM, este es les dan como dato LM7812. Si la tensión media en la entrada del regulador es 15 volt, la tensión media es de 15 volt en la entrada, o sea acá, y la resistencia de carga, RL es de 47 ohm, les pide, bueno, calcular la potencia de disipación y les dice que C1, C2 y C3 no se tienen en cuenta para el cálculo. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros necesitamos conocer la potencia en el regulador. La potencia en el regulador, vamos a poner reg para que no se confunda con resistencia, la potencia en el regulador va a ser la tensión en el regulador menos, la tensión en el regulador por la corriente, ¿sí?, de salida. Ahora bien, la tensión en el regulador va a ser igual a la tensión de entrada media menos la tensión de salida. Esa va a ser la tensión en el regulador que yo voy a necesitar conocer para poder calcular la tensión de disipación de ese regulador, ¿sí? La tensión de entrada media la conozco, que son los 15 volts. La tensión de salida también la conozco. ¿Por qué? Porque son los 12 volts. Ustedes deben saber que las dos últimas cifras de los reguladores les está diciendo cuál es la tensión de salida. Por ejemplo, el 7805 tiene una tensión a la salida de 5 volts, el 7812 de 12 volts, el 7809 de 9 volts. Y el 78 les indica que es una salida positiva. Si fuese una salida negativa, ¿qué valor iría acá adelante? ¿Quién se acuerda?
79. Muy bien, va un 79, adelante si la salida es negativa. Exactamente, ¿sí? Entonces, yo sí conozco cuál va a ser la salida de mi regulador, porque sé con qué regulador estoy trabajando. Entonces, ahí yo puedo, con esta ecuación, sacar la tensión del regulador, que les va a dar 3 volts si no es calculador. Como ustedes necesitan, para conocer la potencia, necesitan conocer la corriente de salida, yo sé que la corriente de salida va a ser igual a la tensión de salida sobre RL, porque el problema les está diciendo que acá ustedes tienen una carga que tiene 47 ohms. Conocen la tensión de salida, que son los 12 volts, conocen la resistencia de carga, pueden conocer la corriente. Conociendo la corriente y conociendo la tensión, pueden conocer la potencia que va a disipar el circuito integral. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok, bien. Nada, porque si alguien habla, ya voy a subir el volumen de mi... Una consulta, ingeniera. Ahí, por ejemplo, si la reguladora es 78, no sé si existe, 20, por ejemplo, ¿funciona como una llave cerrada? ¿No pasa la tensión porque es menor la entrada o cómo funciona? Claro, exactamente, sí, no funciona, porque es menor, siempre tiene que ser mayor la entrada. O sea, vos tendrías que poner por lo menos 22 volt, 23 volt para que Claro. funcione el regulador. Si Bien. vos le pones menos del valor, no va a regular. No No, te la va a pregunta era, digamos, ni siquiera pasan, digamos, nada. Es como que está No, en abierto el realidad circuito. creo que te entrega lo mismo, en la Entrega- salida te entrega lo de la entrada. O sea, Es si como vos si no tenés, estuviera, digamos. es como si no estuviese exactamente. Ah, bien, bien. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Por hoy terminamos. La clase que viene vamos a ver las fuentes con transistores y las fuentes con amplificadores operacionales. ¿Sí? Ya han puesto todas las asistencias, si ya pusieron todas las asistencias, ya los libero por aquí. Escucho. Sí, ¿cuándo vencía? No hay ningún problema, ya lo extiendo para la semana que viene, ¿está bien? Ok, no hay ningún problema. Ya ingreso y le extiendo, si no me voy a olvidar. Bueno, jóvenes, quedan liberados por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 22 y vemos los otros dos tipos de circuitos que faltarían para terminarse el práctico. Profe, la clase de hoy la comparte por el Team. Perdón, alguien habló Leiva, creo, Gabriel, y no te escuché. Le preguntaba si la clase de hoy la comparte en el Team. Sí, por Meet la comparto, no hay ningún problema, ya lo pongo al archivito y ya lo subo. Ah, bien, muchas gracias, profe. No, de nada. Hasta la próxima.